Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM. Estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de Las Palmas, la capital agrícola de Colombia. Aquí en el departamento del Valle del Cauca, el gran valle del río Cauca, rodeados por la cordillera central y por la cordillera occidental, a unos pocos kilómetros de la hermosa mi bella Buenaventura, mi bello puerto del mar, mi Buenaventura, allí en el Océano Pacífico. Estamos a unas 2 horas y 30 minutos del Pacífico colombiano, aquí del Valle del Cauca. Bueno, qué alegría compartir con ustedes, mis queridos oyentes que nos escuchan por la radio, en el campo, en la ciudad, que nos escuchan por internet también, por nuestra plataforma digital de Colmundo Radio, que es www.colmundoradio.com.co. También a todos los que están conectados por YouTube y por Facebook, muchísimas gracias por su amable sintonía. Saludo muy especial a aquellos que nos escriben a nuestro chat de WhatsApp 311-364-5093. A todos aquellos que también en el Facebook y en YouTube nos escriben allí sus comentarios en el chat, como también nos dan el me gusta, el like, el dedito arriba. Gracias por compartir el programa a sus amigos y familiares, a todo aquel que necesita una voz de aliento, una palabra que viene del corazón de nuestro Padre Celestial, que viene del manual de la vida, de la Biblia. Bueno, a todos aquellos en quienes Dios ha hecho una obra en nuestras vidas, ha sido a través de su amor, misericordia y por la gran bendición y el gran regalo de escuchar su palabra. Precisamente tenemos aquí 2 secciones. Una se llama Nutrientes para el Alma y otra se llama Manejando tu Vida, llevando la teoterapia al corazón de las personas, de las familias y bueno, esperando siempre vivir agradándole a Dios con todo nuestro corazón. Bueno, quiero darles un saludo especial de mi esposa, de Yolanda Salazar. Hoy no puede estar aquí con nosotros, está en una delegación ministerial, está en un viaje. Muy pronto, mañana, con la ayuda de Dios, ya estará aquí con nosotros en nuestro programa AM/PM. Les recuerdo que AM/PM se emite de lunes a viernes 4 en punto de la mañana. Y a través del Facebook y del YouTube, allí queda el programa guardadito para que lo puedan escuchar en cualquier hora del día. Por nuestras emisoras y por la plataforma digital www.colmundoradio.com.co, el programa se emite a las 4 de la mañana y se repite a las 10 de la noche de lunes a viernes. El día sábado y domingo estamos al aire a las 5 en punto de la mañana. No tenemos programación de noche, ni el sábado, ni el domingo, ni los días festivos. Bueno, quiero agradecer con mucho cariño a todos aquellos que están allí en Bogotá en la parte técnica de Colmundo, que nos ayudan permanentemente, a Rubén Rincón, a todo ese gran equipo que está allí en Bogotá trabajando fuertemente, ahí también en las redes sociales, a Humberto, muy conocido como el Toto. Humberto, gracias a ti y a todos aquellos que están allí trabajando fuertemente para que toda la programación de teoterapia llegue a cada uno de sus hogares, como también para que aquellos que trabajan con las noticias, el noticiero, los deportes, la música, las notas culturales, pues sigan
llevando adelante esta gran obra que es la obra de Colmundo, la radio que te acerca. Quiero invitarles, mis queridos oyentes, para que por favor nos sigan escribiendo a nuestro chat. Allí estaremos atendiéndoles en el 311-364-5093 para darles anuncios de nuestras peregrinaciones a la Tierra Santa. Este año estaremos en mayo y en octubre en dos grandes peregrinaciones. En mayo, la peregrinación de mujeres empoderadas, y en octubre, nuestra peregrinación mundial dirigida por nuestro líder mundial de la ICT, de la Cruzada Estudiantil, nuestro líder Jimmy Chamorro. Y bueno, será una peregrinación hermosa en octubre, donde el cielo responde. O sea, la estaremos pasando muy rico. Para que por favor nos escriban, nos llamen y estaremos dándoles toda la información. Igualmente, si hay personas que quieran viajar en otras épocas diferentes a mayo y octubre, hay más peregrinaciones que les estaremos direccionando para que puedan también ustedes inscribirse en las peregrinaciones a la Tierra Santa de Israel. Bueno, ahí está toda la noticia para que nos escriban a nuestro chat WhatsApp 311-364-5093, o también nos pueden llamar allí a este número. Les invito para que vamos a prepararnos ya hoy con la libretica de apuntes, con el lapicero, con el lápiz, con la tacita de café. Yo ya aquí tengo mi tacita de café. Aquí el departamento de cafetería, aquí en Colmundo Radio Palmira, ya me trajo mi café y nos preparamos para nuestra primera sección del programa. Ya llegó Nutrientes para el Alma. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Bueno, muy rico el café. Café de Colombia, el mejor café del mundo, siempre presente aquí en el programa de AMPM. Y bueno, vamos con nuestro nutriente que hoy es muy especial. Y tiene que ver con un tema maravilloso, un tema necesario para este nuevo año que ya hemos comenzado, y es este tema precioso de la oración. A propósito, estaremos el fin de semana en el Redil, en el Congreso de la Oración. Allí, para que usted, si aún está interesado en acompañarnos, escríbanos y llámenos al 311-364-5093, donde estaremos disfrutando de un tiempo muy, muy especial allí en el Monte Santo de la Alabanza. Disfrutaremos allí, dirigidos por nuestro líder mundial, el líder Jimmy Chamorro, de un tiempo muy, muy lindo, muy edificante, para que por favor no se lo vaya a perder. Bueno, precisamente hablando de este tópico tan especial como es la oración. Dice en Mateo capítulo 6, en el versículo 6, lo siguiente. Tome nota, Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Óigalo bien. Mas tú, cuando ores. A Dios aquí nos habla específicamente a cada uno de nosotros. Tú, podemos decir, tú, Juan Carlos, cuando vayas a orar. Tú, María, cuando vayas a orar. Dios habla a mi persona, Dios habla a su persona, más tú. Y específicamente le habla de cuando va a orar. Estamos hablando del tema de la oración. La oración, que es fundamental para nuestra vida. Sin oración no podemos vivir. Un hijo de Dios, un cristiano, un discípulo de Cristo, bueno, que no vive la oración, pues está, caminando como a media máquina o mucho menos, de hecho. Está sin gasolina, está sin combustible, está sin fuerzas. No, nunca será igual. Y cada día que pasa el tiempo, pues debemos aprender mucho más todo lo que tiene que ver con la oración. Nuestra vida toma un matiz diferente cuando aprendemos de verdad a vivir
en el camino de la oración y en el camino del estudio de la Escritura, de la lectura y el estudio de la palabra de Dios para nosotros. Esto es lo que nos hace vivir ese avivamiento espiritual que es tan necesario en estos tiempos. Entonces, mas tú cuando ores, póngale cuidado, entra en tu aposento. Es decir, entra a ese lugar tuyo de descanso. El aposento es su habitación, es mi habitación, es mi lugar íntimo, es mi lugar privado, donde yo descanso, ¿cierto? Donde yo duermo, donde yo sueño, donde yo planeo, allí donde nadie me puede molestar, ¿cierto? Donde nadie me puede interrumpir porque estoy en mi aposento, en mi habitación. Dice, entra en tu aposento, entra, bueno, si tienes ahí tu silla, si tienes tu camita, bueno, o si tienes un lugar donde te puedes arrodillar. Y dice, entra en tu aposento, entra en tu lugar tranquilo, entra en el lugar donde no hay interrupciones. Y luego nos dice, y cerrada la puerta, cierra la puerta para que nadie te vaya a interrumpir. Cierra la puerta para que no escuches lo de afuera, ¿cierto? Y cierra la puerta para estar en lo privado, en lo íntimo con tu Padre Celestial. Y dice, cerrada la puerta. Y cuando lo hagas entonces allí, en tu aposento, cuando vayas a orar, en tu habitación, y cuando vayas a orar y has cerrado la puerta, luego nos dice nuestro Señor Jesucristo, ora a tu Padre. Óigalo bien, ora a tu Padre, a tu papá, porque nosotros oramos con aquel que es muy cercano a nosotros, como nuestro Padre terrenal, a quien muchos, pues los que tenemos por la gracia de Dios a nuestro Padre, pues para mí es una experiencia muy linda acercarme a mi papá, es una experiencia muy hermosa abrazarlo, escucharlo, bueno, estar con él, ver, contar sus historias, sus chistes, todo de mi Padre, a quien amo con todo mi corazón. Pues cuánto más con mi Padre Celestial, ¿cierto? Ora a tu Padre, comunícate con tu Padre, ten comunión con tu Padre, véalo como que está ahí contigo, ahí cerca, ¿cierto? Y disfrútalo, disfruta a tu Padre. Y dice entonces, ora es habla a tu Padre. Pero, pues bien, Dios primeramente me habla, mi Padre me habla y luego yo le hablo. Él me habla primeramente cuando yo me acerco a la Biblia, cuando yo me acerco allí en mi aposento a la palabra de Dios, cuando tomo los textos, cuando los leo, los evangelios, los salmos, los proverbios, bueno, cualquiera de los 66 libros de la Biblia, y yo me acerco a leerlos, a meditar en ellos, pues ahí es la forma como Dios me está hablando, porque Dios me habla a través de su palabra. Dios me habla y yo le hablo, bueno, conforme a Él me ha hablado, yo le hablo, yo le contesto, Señor, sí, tú me dices esto, bueno, y me enseñaste esto otro, bueno, y te cuento, mira, estoy pasando por esta situación, por esto, y conforme a lo que tú me dices, bueno, necesito tu ayuda, tu fortaleza, tu guía, tu dirección, que me aclares tantas cosas. Dios me habla y yo le hablo. Por eso en el texto de Mateo 6:6, volvemos a él, dice, ora a tu Padre, ten comunión con tu Padre. Y el orar a tu Padre es que Él me hable y que yo le hablo. Orar es que Dios me habla primero y luego yo le hablo a Él. Ora a tu Padre que está en secreto. Entonces esto es clave, Él está en secreto. Él está ahí en lo íntimo conmigo. A nadie más está escuchando en ese momento, solo me escucha a mí. Claro, porque estoy solo con Él. En lo secreto donde yo puedo abrir mi corazón, donde yo puedo confesarle mis debilidades, mis pecados, mis faltas, mis faltantes, ¿cierto?
en lo secreto, donde no tengo opción de distraerme, donde no tengo chance de otra cosa distinta a estar en su hermosa presencia. Ora a tu Padre que está en secreto. ¿Y qué va a suceder? Y tu Padre que ve en lo secreto, porque Él ve. Ahora, esto es muy lindo, ¿no? Es que dice tu Padre que ve. No está diciendo tu Padre te oye, tu Padre te escucha. No, tu Padre te ve. Él ve tu corazón. Él ve tu vida. Él ve tus intenciones. Él ve mi debilidad. Él ve lo que a mí me hace falta. Él ve lo que yo he hecho. Él ve lo que representa mi vida. Él ve que soy su especial tesoro, que soy su hijo, su amado hijo. Como cuando uno ya como padre ve un hijo. Yo veo a mis hijos y créame que yo los veo, me quedo mirándolos. Dios mío, cómo ha pasado el tiempo, cómo crecieron de rápido, cómo tú los has llevado a esa madurez que tienen hoy en día, cómo tú los has guardado, Señor. Y los veo, me deleito con ellos, y los abrazo, y los escucho, y los veo trabajando, cumpliendo sus sueños, sus metas. Y bueno, para uno como padre es un deleite. Ahora, cuando su hijo es un bebé pequeñito, imagínese usted que deleita mirándolo. Pero cuando ya han crecido tanto, que hace que lo vea como un bebé. Así nos ve Dios a nosotros. Entonces nos dice, y tu Padre que te ve a ti en lo secreto, ahí en tu aposento Él te ve, ¿cierto? Él te va a recompensar en público. Tu Padre ve en lo secreto, ve tu actitud, ve tu corazón, ve tu oración, Él ve tu oración. Entonces Él, Papá Dios, te va a recompensar en lo público. Ah, bueno, ¿eso qué significa? Que cuando nosotros oramos, vamos a experimentar el respaldo de Dios en lo público. Cuando ya estamos con otras personas, ya estuvimos con nuestro Padre Celestial allí en nuestro aposento, ya estuvimos en nuestro tiempo de oración. Ahora, bueno, nos dirigimos al comedor, al desayuno con la familia, o nos dirigimos al almuerzo, a la cena, o nos dirigimos al lugar de trabajo, nos dirigimos a estar con la gente que nos rodea en la comunidad. Y ahí, pues después de haber tenido ese tiempo de oración, de haber estado en el aposento con Él, pues bueno, Dios me va a respaldar todo lo que yo diga, todo lo que yo planee, todo lo que yo haga en mi trabajo. Ahí vendrá el respaldo. Viene la recompensa. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y eso es el respaldo a nuestra vida. Bueno, ya los que hemos avanzado en años, hemos visto desde que conocimos a Dios, desde que practicamos la oración, desde que le buscamos con todo nuestro corazón, cómo es su respaldo con nosotros. Y yo le diría que aún nos falta mucho por aprender para vivir en el aposento allí, en lo secreto con Dios. Aún nos falta mucho para orarle a nuestro Padre. Y aún nos falta mucho por aprender también en dejar que Dios me vea. Es decir, que Dios me vea tal como soy. Cada día que pasa en nuestra madurez, pues aprendemos a ser más abiertos y más libres, más transparentes delante de Dios. Es decir, vivir sin apariencias. Cada vez que pasa la vida, uno vive con menos apariencias, con más sinceridad, con más originalidad delante de Dios, como ese cristal que se puede ver, ¿cierto? Allí usted está totalmente transparente delante de Dios, se ve, Dios ve tu corazón, ve tus intenciones. No hay nada que esconder. El Señor entonces ve todo aquello en lo secreto y por eso Él se deleita con nosotros y nos respalda y nos da sus recompensas y nos da sus cosechas ya en lo público. Qué maravilloso, ¿cierto? Poder comprender lo que nos dice aquí la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, en el versículo 6. Medite en esto por un momento. Meditemos en esto tan lindo que el Señor tiene para con nosotros. Bueno, aquí hay varios puntos.
Vamos a mirar el primer punto, y es que nuestro Señor Jesucristo le daba bastante importancia a la oración en lo secreto. Aquí el que habla en Mateo 6:6 es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos da a entender nuestro Señor Jesucristo que Él le daba bastante importancia a la oración que se hacía en lo secreto. Y es la invitación que Él nos hace. Usted dice, yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo, yo le amo, le alabo, le adoro. Bueno, pues entonces a obedecer lo que Él nos dice. Y yo le voy a obedecer, a estar cada día más en mi lugar ahí secreto, ¿no? En mi aposento, en mi habitación, en mi lugar de refugio. Voy a estar más en intimidad, en oración con Él. Porque nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Él le daba bastante importancia a aquella oración en lo secreto. Pues, ¿qué sucede, mis queridos oyentes de AM/PM? Pues, cuando nosotros practicamos esta oración en lo secreto con nuestro Padre Dios, esto nos permite, ¿cierto?, estar atentos, estar vigilantes aún a nosotros mismos. No hay quien nos distraiga. Y podemos estar atentos y vigilantes a nosotros mismos. No sea que nuestro pensamiento nos engañe. Ahí no pensamos en otras personas, en otras situaciones, ¿no? Entonces nada nos va a interrumpir ni nos va a permitir caer en engaños, a decir mentiras, a decir cosas que no son. Esto de lo secreto es muy especial, porque todo está a la luz. Yo veo a la luz a mi Padre, Él ve a su luz, me ve a mí. Es algo precioso y donde se operan milagros, donde se operan transformaciones, donde se operan las grandes cirugías que Dios puede hacer en nuestros corazones. Esto es lo que Jesús quiere entonces, que le demos esta importancia tan grande a la oración. Jesús, nuestro Señor, aún cuando Él era el Hijo de Dios, lo era y lo es, pero en ese tiempo de su humanidad, cuando estuvo aquí en tierra en el ministerio, allá en Jerusalén, allá en Israel, cuando Jesús, aun cuando era Hijo de Dios, en los días de su humanidad, pues nos mostraba que dependía en todo de un poder más alto que Él mismo. Póngale cuidado a esto. Él dependía totalmente de un poder más alto que Él mismo, y era el poder de su Padre. Bueno, en ese instante Él cumplía la función de hijo. Él estaba aquí entre nosotros como una persona, ¿cierto?, de carne y hueso, pero era Dios con nosotros. Pero Él nos da a entender que Él dependía de alguien más poderoso, que es el Padre. Bueno, el Padre y Él uno son, ya lo entendemos, pero allí en esa humanidad Él tenía que depender del que era más, del que tenía todo el poder, del Padre, aunque Él tenía el mismo poder. Pero Él nos enseñó cómo un humano debe vivir, dependiendo totalmente de un poder más alto, que es el poder de nuestro Padre Celestial. Sí, señores, ese poder más alto que Él mismo. Y por eso, pues, oraba mucho. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que todo ser humano que comprende que hay un poder más alto que Él mismo, pues esa persona, ese Hijo de Dios, debe orar mucho. Debe practicar muchísimo la oración. Y eso es lo que tenemos que entender en este momento. Hay un poder más alto que yo. Es el poder de Dios. Es el poder del Espíritu Santo. Es el poder de mi Señor Jesucristo. Y eso me lleva a estar mucho tiempo y a dedicar mucho tiempo a la oración a mi Padre, porque Él es el más poderoso. A la oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A la oración en el poder del Espíritu Santo. A esta práctica de intimidad que nos fortalece, que nos hace diferentes.
Su ejemplo, el ejemplo de Jesucristo, nos guía, sí señores, nos guía para acercarnos a Dios a través de la oración. Y Él lo enseña de muchas otras maneras, ¿no? Está la oración del Padre Nuestro, por ejemplo, que es un tema maravilloso, maravilloso. Bueno, ese tema ya lo estaremos viendo más adelante. En detalle, la oración del Padre Nuestro. Es el ejemplo y la oración guía que nos da nuestro Señor Jesucristo para acercarnos a Dios cada vez en oración. Porque la oración, mis queridos oyentes, es dirigirnos a Dios. Es algo entre nosotros y Él. Y debe ser completamente en secreto. Sí, señores. Aquí me tomé un poquito de café, porque esto está muy especial, ¿cierto? Para que la garganta, afine y pueda hablarles con toda la claridad lo que Dios quiere decirnos hoy. La oración es dirigirnos a Dios. Es algo entre nosotros y Él. Y debe ser completamente en secreto. Sí, señores. En lo secreto con Él, a fin de no dejarnos posibilidad alguna de enseñarnos o de hablarnos a nosotros mismos acerca de nuestros motivos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras sensaciones. No puede haber posibilidad alguna de hablarnos a nosotros mismos y de engañarnos a nosotros mismos. Por eso nosotros tenemos que hablarles al Padre, a nuestro Dios. Más que hablarnos a nosotros mismos, yo entro a ese lugar maravilloso que es mi aposento, al lugar secreto, convencido de que quien me escucha es mi Padre, no soy yo mismo quien me escucho, es mi Padre Celestial el que me oye, es mi Señor Jesucristo el que me oye. No hay espacio para el engaño, no hay otras voces, no hay otras personas, ni siquiera mi propia vida. Estoy dejando que Dios mismo sea el que me enseñe, el que me hable y el que me trate. Es entonces esta oración elevar nuestros corazones a Dios, elevarlo en busca de dirección, entendiendo que mi Padre es mi protector, es mi director y es mi proveedor de ese aspecto fundamental. Él es el que hace esto tan lindo. Por eso yo en la oración elevo mi corazón a Dios, buscando su dirección, buscando su protección y buscando su provisión. La provisión que necesito para mi espíritu, primeramente. La provisión que necesito para mi alma, para mi mente, para mi voluntad, para mis emociones. Y la provisión que necesito para mi cuerpo, para mis células, mis tejidos, órganos, sistemas, para mi vida de hogar, de familia, para mi vida laboral, mis recursos, en fin. Elevo mi corazón a Dios buscando dirección, buscando protección y buscando su provisión para sostener mi familia, para cumplir mis responsabilidades. Y elevo mi corazón a Dios en oración, también buscando sus fuerzas, buscando su fortaleza, buscando su poder y buscando esa actitud de ser una persona muy agradecida con Él. Elevo mi corazón a Dios en oración para darle gracias, porque esto es clave, ¿no? La gratitud. Entonces, esto tan lindo de la oración en lo secreto, mis queridos oyentes de AMPM, es recorrer la vida de la mano de un amigo todopoderoso, que es mi Padre Celestial. Esto es la oración, es recorrer la vida de la mano de ese amigo todopoderoso y que esto se convierta en nuestra confianza y a quien soltemos nosotros nuestras cargas y a quien consultemos acerca de todo cuanto nosotros podemos hacer y planear
aún en los menores detalles. Esto es muy especial, ¿cierto? Para eso es la oración. No es una oración de entrada por salida, no es una oración de afán, no es orar por orar, hablar por hablar con el Señor, no. Esto requiere una entrega total para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Mis queridos oyentes de AMPM, vamos a tomarnos un poquitico de cafecito, de agüita aromática. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en AMPM, continuando con los nutrientes. El nutriente de hoy, la oración en lo secreto, tan necesaria, tan contundente y fundamental. Hoy vamos a ver aquí en Nutrientes para el Alma, el segundo requisito fundamental para la oración es la fe. Es el requisito de la fe. Sí, señores. Porque estamos en lo secreto ante el Padre orando, sabiendo que Él ve en lo secreto y nos recompensa en público. Necesitamos la experiencia de la fe, una fe que trasciende, una fe contundente. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Un requisito primario para la oración es la fe. Miremos lo que dice Mateo 8:26, que en algunas oportunidades lo hemos estado analizando en otros programas. Dice en Mateo, en el capítulo 8, versículo 26, 23 al 26, dice exactamente algo que algún día lo estudiamos. El Señor les dijo a sus discípulos en medio de una barca: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué les dice el Señor Jesucristo? Oiga, ¿ustedes por qué tienen tan poquita fe? Cuando lo que se necesita es mucha fe, una fe grande, extraordinaria para creer. Esa fe que encontramos en Hebreos capítulo 11, del versículo 1 al 26. Esa fe que tuvieron aquellos como Abel, ¿cierto? Aquellos como Enoc, aquellos como Noé, como Abraham. Esa fe tan maravillosa que tuvo también Moisés. Bueno, todos estos grandes siervos, era una fe grandísima. Y para nosotros disfrutar la oración debemos tener una fe grande, no pequeña, como la que el Señor les decía a los apóstoles: porque tienen tan poquita fe. Hoy nos dice: tengan harta fe para orar, tengan la convicción, tengan la certeza, tengan la seguridad. ¿De qué? Bueno, esa seguridad tan especial de lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, de lo que Dios nos promete, lo que se espera de la palabra de Dios, lo que se espera de sus promesas, lo que se espera de lo que es su voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pues así es como debemos orar, creyendo que la voluntad de Dios se va a cumplir en nosotros, que su palabra se va a cumplir en nuestras vidas. Es una fe grande, extraordinaria, para tener también la certeza y para tener la convicción de que, aunque no veo las cosas todavía que Él me ha prometido, pues las voy a ver, porque el Señor lo que promete lo cumple. Lo que hay que saber es esperar, saber esperar los tiempos del Señor, saber tener esa paciencia, ¿no? Tener esa espera y bueno, tener y conservar esa fe como requisito primario para la oración. Pero no una fe pequeña, sino una fe grande, una fe extraordinaria. Bueno, con esto en la mente y en el corazón, vamos a recordar algunos aspectos importantes de nuestro Señor Jesucristo, porque nos muestra que Él oró muchas veces, oraba en muchas situaciones, en su ministerio, ¿cierto? Que duró 3 años, imagínense, pero fue muchísimo lo que dedicó enseñándonos el tema de la oración. Por ejemplo, Jesús mismo oró mucho y comenzamos hablando de su bautismo. En Lucas 3:21 nos dice la palabra de Dios: aconteció
que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. En aquel momento crucial de su vida, porque es donde empieza como a mostrarse públicamente el Señor, ¿cierto? Viene ante Juan el Bautista y se bautiza, pues allí, ¿cierto? Cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús entró en fila y fue bautizado allí por Juan. Pero allí que hizo el Señor, oró. Y dice que orando el Señor, el cielo se abrió. ¿Cómo sería esa oración? Que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y fue lleno del poder del Señor, del poder del Padre. ¿Es Jesús donde oró? Allí en su bautismo, pero una oración contundente que hizo que el cielo se abriera. En otro segundo aspecto que podemos ver en este precioso tiempo es que Jesús oró en un lugar solitario, como ya nos lo dijo ahora en lo secreto, pues aquí nos habla de un lugar solitario. En Marcos capítulo 1, versículo 35 nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Era muy de mañana, aún estaba oscuro. Salió, se fue a ese lugar desierto y allí oraba. En un lugar desierto, en un lugar solitario. Seguro que dedicó mucho tiempo, muchas horas también para orar. Él lo necesitaba. Necesitaba sus tiempos de intimidad. Necesitaba sus tiempos de oración. Esa es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, otro momento especial donde lo vemos a Él orando es en el desierto. En Lucas capítulo 5, versículo 16. Bueno, aquí nos dice: mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No buscó las comodidades, no buscó los palacios, pues, no. Aún en aquellos lugares desérticos donde no había nada, pues el Señor los aprovechaba para orar, para hablar con su Padre, para pedir su fortaleza y para pedir su ayuda. Allí oraba nuestro Señor en los desiertos. Bueno, podemos hablar cuántas veces nos encontramos como en desiertos, ¿no? Físicamente en desiertos, materialmente en desiertos, emocionalmente en desiertos. Cuando, bueno, estamos solos por ahí, en lugares desérticos, caminando de un lugar para el otro. Bueno, los que nos gusta caminar por ahí en nuestras ciudades, nos sentamos en un parque por ahí solito, un lugar desértico, y levantamos nuestra oración, levantamos nuestro corazón a Dios para orar por ese lugar, por las personas que pasan por allí. Pero Jesús nos enseñó también a orar en esos lugares que son desérticos, mis queridos oyentes de AMPM. Así es, en aquellos lugares entonces desérticos, en cualquier lugar el Señor aprovechaba para orar, en los montes, en los valles, bueno, en todos aquellos lugares hermosos de la tierra de Canaán, de la tierra prometida, de la tierra de Israel, donde nuestro Señor caminó, donde el Señor enseñó, donde el Señor sanó, donde el Señor predicó, liberó, donde el Señor oró. Por eso hacemos nuestras peregrinaciones allá a la tierra de Israel y pasamos por todos esos lugares donde el Señor estuvo, donde el Señor oró. Y ahí en esos mismos lugares es donde vamos allí a orar. ¿No les parece muy especial? Claro que sí. Bueno, el Señor Jesucristo también oró, aún, dice Lucas 6:12, toda una noche oró el Señor. Vamos a leer lo que dice Lucas 6:12. En aquellos días, Él fue al monte a orar. A un monte, mire. Pasamos del desierto al monte. Fue a un monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas capítulo 5,
Este es Lucas capítulo 6, versículo 12. El del desierto era Lucas 5, 16. Aquí estamos en Lucas 6, 12. Bueno, el Señor oró mucho, claro que oró mucho, ¿verdad? Toda la noche se la pasaba orando. Bueno, por eso Él es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Porque pues, ¿cómo le parece toda la noche orando? Toda la noche la pasó orando. Bueno, nosotros hacemos vigilias de toda una noche, donde, bueno, cantamos, pero también escuchamos un tema, cantamos alabanzas, pero aquí específicamente el Señor toda la noche oró, algo extraordinario. Bueno, otra oportunidad en que vemos al Señor orando, en Juan 6, capítulo 6, versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Tomó aquellos panes y dio gracias. Y el que diera gracias es que oró al Padre en acción de gracias, y vio la multiplicación, vio el milagro, cómo se multiplicó el alimento en aquel lugar donde habían muchísimas personas, donde, bueno, nos dice allí que alimentó a 5,000. Todas esas personas comieron porque Jesús tuvo compasión de la gente y les dio alimento. Pero para eso Él dio gracias al Señor, al Padre. Para eso Él practicó esto tan hermoso que se llama la oración. La oración de acción de gracias, para que se viera el milagro de la multiplicación de aquellos panes y de aquellos pececillos. Bueno, hay otro momento fundamental en el que nuestro Señor oró, y lo encontramos en Lucas capítulo 9, del 28 al 29. Póngale cuidado. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Óigalo bien, subió al monte ¿a qué? A orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Este es el momento cuando el Señor experimenta la transfiguración. Allí en aquel monte, que es el monte Tabor, el monte de la transfiguración. Allí el Señor subió a ese monte con sus discípulos y tuvo esta experiencia magnífica. ¿Cómo le parece a usted esto, no? Su rostro, cierto, mientras él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, fue resplandeciente, fue transfigurado, y su vestido blanco resplandeciente. Todo lo que produce la oración, pero ante todo entender que esta era la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esto era lo que Él practicaba, y es lo que Él quiso enseñarnos, y quiere que lo hagamos también muchas veces, que lo tengamos como modo de vida. Muy bien, hay otra oportunidad que vemos a Jesús orando en Juan capítulo 11, versículo 41 al versículo 42. Y nos dice así: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Estamos hablando aquí de Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Bueno, aquí está el Señor orando antes de levantar a Lázaro. Lázaro iba a resucitar. Lázaro, su gran amigo. Y Jesús aquí, al verlo muerto, pues, ¿qué hace el Señor? Alza sus ojos a lo alto, le habla al Padre, diciéndole: gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes.
Qué convicción tan grande. El que se acerca a la oración sabe que Dios le oye y sabe que Dios siempre le oye. Y por eso se acerca en acción de gracias. Jesús se acercó dando gracias al Padre porque Lázaro se iba a levantar de esa situación, iba a resucitar, iba a revivir. Y así sucedió, así fue. En todos los momentos en que nuestro Señor oró, también nosotros debemos aplicarlo para tantas situaciones de nuestra vida. O sea, orar muchas veces, en muchos lugares, en muchas circunstancias. Y todo eso se resume, que es la vida secreta mía con Dios. Y es tu vida secreta con Dios. En Lucas capítulo 22, versículo 32, hay otra experiencia maravillosa de la oración de Jesús nuestro Señor. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Le habla a Pedro y le dice que el Señor oraba por Pedro, rogaba por él. Le dice, Pedro, yo he rogado por ti, yo he orado tanto por ti, para que tu fe no falte, para que nunca pierdas la fe. Y por eso hoy te digo, le dice a Pedro, y tú, una vez vuelto de lo que estoy hablando contigo, de lo que te estoy diciendo, pues vuelve a tus hermanos y confírmales que aquí estoy yo y que no dejo de orar por ustedes. Qué precioso, ¿no? Como en esta oportunidad el Señor ora por uno de sus discípulos llamado Pedro. En Mateo capítulo 26, versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Oh, Getsemaní. Estaba con sus discípulos. Les dijo, un momento muchachos, voy a ir allí un momentico a orar y ya vengo. Aún dándoles ejemplo de que en cualquier circunstancia, en cualquier lugar donde estaban con ellos, él no perdía el tiempo para apartarse un momento para orar a su Padre. Es la oración de lo secreto, es la oración en todos los lugares también, es la oración para enseñar y formar a otros, es la oración para impactar a sus discípulos. Jesús hace una oración extraordinaria en Getsemaní, donde está preparándose para ir a la cruz, para morir por todos nosotros, para darnos el perdón de pecados y darnos la salvación y la vida eterna. Y en Lucas capítulo 23, 34, bueno, aquí Jesús hace una oración hermosísima. Y dice Jesús, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús decía, o sea, Jesús oró y le dijo a su Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún orar a Dios por aquellos que pretenden el mal de nuestras vidas y decirle a Dios, Señor, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor, perdónalos. Bueno, esto es maravilloso. Aún en la cruz, antes de partir de esta tierra, a la diestra del Padre, el Señor nunca dejó de orar hasta lo último, hasta el último, la última gota de agua y de sangre que salieron de su cuerpo. El Señor oró por todos para que fuéramos perdonados. Jesús mismo, entonces, mis queridos oyentes de AMPM, Jesús mismo oró mucho y habló mucho acerca de la oración persistente. Dios sí quiere que le presentemos nuestros anhelos, sin desanimarnos, aunque tarde la respuesta, como está escrito en Lucas 18 también. El Señor nos enseña la necesidad de orar. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nunca vamos a desmayar, nunca dejaremos de vivir
la vida de oración. Dios honra la oración paciente. Dios honra la oración persistente y Dios honra la oración perseverante. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Jesús mismo nos enseña como parte del acto de orar, ¿cierto? Es fundamental, ya lo hablamos, es la fe. Parte del acto de orar es la fe, esa fe tan necesaria. Y esta es una de las lecciones más fundamentales para nuestra oración, ya lo hemos mencionado, es la fe que es la certeza de lo que se espera, es decir, de la esperanza que yo tengo en Dios y en sus promesas, en su palabra, y la convicción de que el Dios que me ve y me oye en lo secreto me recompensará en público. El Dios que tiene en sus manos nuestras vidas y quien puede complementarnos y quien puede ayudarnos. Por eso es tan importante para nosotros dedicar todo el tiempo que más podamos a la oración. Y como dice el Salmo 55, 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Que así sea entonces en nosotros esa oración persistente, esa oración insistente y esa oración paciente que seguiremos haciendo de aquí en adelante. Qué nutriente tan maravilloso, ¿cierto? El ver a Jesucristo nuestro Señor enseñándonos a orar. Y hay mucho más de lo que seguiremos hablando de la oración, que es tan fundamental, tan necesario para nuestras vidas. Quiero invitarle en este momento, mis queridos oyentes, para que oremos. Cerremos nuestros ojos, abramos el corazón y bueno, todo lo que usted escuchó, dígaselo al Señor. Que usted le da la gloria a Él por enseñarnos en tanto tiempo, en tanto de su ejemplo de vida, la vida de la oración. Que lo necesitamos porque Dios siempre responde a su Hijo y Dios siempre responde a sus hijos cuando nos acercamos a Él, cuando le clamamos, cuando le pedimos su ayuda. Créame que yo también necesito cada día más. Y por eso oro por su vida y por mi propia vida, para que cada vez más nos acerquemos a nuestro Padre Dios en oración, en lo secreto, allí en la intimidad con Él. Y seguros, convencidos de que Él nos ve, de que Él ve nuestra oración, de que Él ve nuestro corazón, de que Él ve nuestra situación y que siempre, siempre nos va a sustentar. Siempre va a ser nuestro protector, siempre va a ser nuestro director, siempre va a ser nuestro proveedor. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por bendecir a tus hijos, por bendecir a sus familias, sus trabajos y por llevarles a practicar la oración en lo secreto y la oración como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre mío, a ti te entregamos nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos, Señor, nuestros planes de este año que estamos comenzando en este primer mes, y que todo lo que salga de nuestro corazón y de nuestra vida, todo lo que hagamos, sea bueno y agradable para ti, y sea para tu gloria, y sea cumpliendo tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Padre, oramos en acción de gracias, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos amigos de AMPM, ya saben que se les quiere de corazón. Mañana estaremos una vez más con ustedes. Ya estará aquí con nosotros Yolanda Salazar en su sección Manejando tu vida, manejando mi vida y manejando nuestras vidas. Y por supuesto que también les voy a acompañar en Nutrientes para el Alma. Muchísimas gracias por su amable compañía. Recuerde escribirnos al
364-5093. Cuéntenos desde dónde nos escuchan, hagan sus comentarios y también en el chat del Facebook y del YouTube. Ahí nos pueden escribir y también dar dedito arriba, dar un like, un me gusta, que nos alegra mucho el corazón. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao.